Es su problema. Mire, efectivamente, yo lo reconozco, y pues se lo estoy diciendo, no de los últimos 5 años que hemos gobernado nosotros, de los 10 o 12 años anteriores. La basura puede ser un ejemplo. Efectivamente, había recursos económicos en este ayuntamiento, porque entraban por otras vías, y con esos recursos abarató tasas y impuestos. Que esos recursos se podían haber dedicado a construir cosas, correcto, pero se dedicó a amortizar esas tasas y esos impuestos. Se podían haber hecho más carreteras, lo que usted quisiera, más piscinas, lo que quisiera, pero tanto ustedes en los 7 años que gobernaron como nosotros no subimos los impuestos, o el PSOE que gobernó anteriormente. No se subieron los impuestos y las tasas, y se mantenían con esos ingresos. Esa es la realidad. Por eso, cuando el tema de la basura había recursos suficientes y no hacía falta subir los impuestos. Pero ahora sí, porque eso ha caído todo. Pero no nos dé lecciones de ahorros. Este ayuntamiento, así todo, no está en una deuda grande. No tenemos grandes deudas. Lo que tenemos que de aquí en adelante adaptar los ingresos a los gastos. Los ingresos a los gastos, adaptar, no al revés. Los ingresos a los gastos, adaptarlos. De aquí en adelante, pero no hemos tenido gran deuda, y no nos den ejemplos a nosotros, porque ustedes de gestión son nefastos. Los mayores deudores con épocas de bonanza, ahora, después de haber pasado toda esta bonanza, son sus ayuntamientos y sus autonomías. Es que el gran problema del Estado, de la gran deuda del Estado, precisamente viene de sus autonomías. Es lo que han subido un 0 y algo por ciento la deuda española, sus autonomías, y los grandes ayuntamientos que ustedes han gestionado en épocas de bonanza como este ayuntamiento. Y la deuda nuestra en la caja es muy pequeña. Es decir, ojalá lo tuvieran todos los ayuntamientos de España, la deuda que tiene este municipio con las vacas gordas que hubo, ¿no? Que pudo haberse cambiado, las vacas gordas les tocó a ustedes también, que nosotros llevamos 5 años gobernando. Las vacas gordas en España no son de los últimos 5 años, son de mucho antes, unos cuantos años anteriores, pero se gestionaba como se gestionaba. Si no subíamos impuestos y con sus ingresos extras, pues se pagaban esos impuestos. Señora Triguero. Mire, señor Tamargo, ha dicho por activa y por pasiva varias veces, ya desde que ha entrado usted a participar de esta corporación, la mala gestión de los servicios públicos que se realizan en este ayuntamiento. Y ya no sé si usted mismo se lo cree, porque también aboga a que aquí no hay profesionales, no sé si tenemos que ser economistas los políticos o si tenemos que saber de aquello que hacemos. Yo, cuando vengo al ayuntamiento, vengo a hacer una actividad política. No pretendo saber técnicamente todo, porque para eso están los profesionales técnicos en este ayuntamiento, que son los que tienen que proponer, y el político, de acuerdo a una ideología política que tiene, la desarrolla. Entonces, usted igual viene aquí con alguna otra intención, porque a nivel profesional me refiero, desde luego yo no la tengo. Pero es que su problema es un problema de actitud, Además, no de ahora, es un problema de actitud desde el momento en que ha llegado. Yo no le he visto a día de hoy una actitud de estudio de ningún documento al detalle de lo que se le ha dado, pero ni de uno. No ha mostrado esa actitud de escucha y ni de lectura en ninguna de las reuniones que hemos mantenido, hasta el punto de no querer escuchar y de no interesarle absolutamente nada. ¿Cómo puede criticar usted cómo se hace un estudio comparativo de los ingresos y gastos de cada una de las actividades si no se lo ha leído? Pero si no se lo ha leído, no se lo leyó el día de la reunión y ya manifestaba a la entrada de la reunión que no quería saber nada, porque había ya un planteamiento de partida que difería del nuestro. Pues básese en eso, pero no diga que el estudio está hecho mal. No lo diga, porque es que de verdad, eso sí que a mí me cuesta entenderlo. Y ya me parece que ya no es un problema de ideología política, es un problema de dignidad y de actitud. Y se lo digo sinceramente, yo solamente le pido que lea la documentación que se le da. Y en ese sentido digo que ya en octubre se le pasó un estudio comparativo de ingresos y gastos referida al año 2008 del Ayuntamiento de Castrillón, con referencia a la situación en la Comunidad Autónoma de Asturias, a la media nacional municipal y a la media municipios de nuestro tramo poblacional. Y lo tiene también el Partido Popular. En ese estudio quedaba claro que el nivel de ingresos en este ayuntamiento es bajísimo en comparación con otros ayuntamientos de la comarca, de la comunidad autónoma y a nivel nacional. Entonces, por favor, no me digan que a nivel de ingresos somos un ayuntamiento que estamos bien. Y además, teniendo en cuenta que el nivel de gasto de este ayuntamiento está por encima
de los ayuntamientos de nuestro tramo poblacional, con lo cual volvemos a reiterarnos en que nuestro problema fundamental es los ingresos, no el gasto. No tenemos un gasto excesivo. Puede ser que podamos estudiar que en algunas de las áreas se pueda bajar. Estamos de acuerdo. Seguramente que podemos ir al detalle y podamos ajustar algo. Seguramente. Pero no es el problema esencial. El problema esencial que tenemos aquí es los ingresos. Máxime cuando los ingresos en este ayuntamiento, que ustedes aquí han debatido y han hablado de los ingresos a nivel nacional, el señor Tamargo ha sacado el IRPF, y otra serie de impuestos que a nivel municipal no nos permiten gestionar, porque como entidad local nosotros tenemos un impuesto de los que nos alimentamos, no de los impuestos a nivel nacional. Entonces, por favor, céntrense en lo que es la política municipal y no se basen vuestra argumentación en la política nacional. Centrémonos en el debate, que es el Ayuntamiento de Castellón, que necesita ingresar de los impuestos que recaudamos, no de otros. Y aquí está el IBI. Se propuso una subida de IBI en octubre que votaron en contra. Y luego, a nivel nacional, se propone una subida lineal sin tener en cuenta cuál es la circunstancia puntual de cada ayuntamiento y votan en contra. Esto en contra. Entonces, es que no se entiende absolutamente nada. Lo que tenemos claro es que en este ayuntamiento, además, hay una bajada en los ingresos, como consecuencia, además de una fuente de ingresos que era bastante positiva en este ayuntamiento, que son las licencias ligadas a la construcción. Y saben ustedes que eso es una bajada importante. ¿Qué pasa? Que eso nos compensaba algunos gastos, pero es que ahora ya no tenemos esos impuestos. Y entonces, del error de antes, de no haber subido los impuestos y las tasas y precios públicos a donde debíamos, nos sitúa en una situación comprometida. Máxime cuando se ha producido un aumento de infraestructuras que conllevan un aumento del gasto como mínimo en el 10%. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que no subamos impuestos? ¿Bajan los ingresos, que eran propios de este ayuntamiento? ¿Que sigamos manteniendo los servicios y encima que bajemos el gasto? Vamos, la cuadratura del círculo. Entonces, me parece que la oposición tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad. Y yo ahí decía al señor Quiñones, en la reunión que mantuvimos, es que yo entiendo que ellos quieren hacer un análisis global de toda la política económica y de toda Hacienda. Y yo lo que le dije fue, no son gobierno, no tenemos un acuerdo ni un pacto. Entonces, tendremos que plantear los acuerdos según los vayamos trabajando. Y ustedes tendrán un proyecto político para este ayuntamiento que yo desconozco, porque en lo concreto no sé cuál es, porque siempre votan en contra de todo. Y entonces, ustedes dicen que, entiendo que si en base a un proyecto político que tienen desarrollado, si en la situación nuestra aumentarían las tasas y precios públicos, porque sé que lo harían, porque me lo han manifestado en varias ocasiones, que entienden que hay que asumir el coste de los servicios, pues lo lógico es que votarán a favor, porque seguramente que hay que tomar otras medidas del gasto, sí, señor Ramón Cesario, del gasto, pero es que olvidan que este Gobierno, a principios de este año, redujo el gasto del capítulo del gasto corriente en 743.000 euros y que además va a ser posiblemente en los próximos meses tenemos que tomar decisiones para continuar bajando ese gasto. Con lo cual, una cosa no quita la otra. Tenemos que tocar ambas, pero es que ustedes nos dicen a todo que no. Hasta el plan de ajuste, donde se plantea una subida del 10% de media en los patronatos, de media, que ahora me dicen, no, es que en algunas tasas suben algo más. Sí, pero es que planteábamos una subida como media. Entonces, hay algunas tasas que suben menos y otras que suben más. Pues también votan en contra. Es que votan en contra de todo. Entonces yo, desde luego, si fuera votante suya, me tendría una paranoia encima que no me entendería de verdad, porque esos encima votan en contra respecto a lo que dice el Estado y lo que promueve el propio Estado, que es del Partido Popular, con lo cual la incongruencia es total. Y dice el señor Tamargo, es que los servicios que no podamos cubrir, suprimámoslos, pero vamos a ver, los suprimimos ¿y quién nos da? La empresa privada. Y claro, la empresa privada va a dar esos servicios más baratos de los que damos el ayuntamiento. Así que vayan ustedes a las entidades privadas a ver si consiguen un masaje por 11 euros. Claro, es que el problema es la tarifa que tenemos. ¿Cómo vamos a subir los impuestos? No, es que si los subimos, no lo podemos subir porque entonces tendríamos que eliminarlo. No podemos cobrar más de 11 euros el masaje.
Y no es un problema de que la tarifa sea baja, como dice el señor Tamargo, es un problema de mala gestión. Perdone, pero es que vaya usted a la privada, suprímalo, que vayan a la privada, que entonces esas familias domésticas, como dice usted, van a tener que pagar por masaje más de 25 euros como mínimo. Y a ver si ahí, en esa actividad o en eso que reciben de la forma privada van a tener bonificaciones, que seguro que van a tener bonificaciones. Y así le digo, vaya usted a recibir spinning 2 días a la semana con la subida que proponemos por 17 euros al mes. Vaya a buscar una empresa privada que le dé spinning por 17,16 céntimos al mes. Si la encuentra, pues me lo dice y entonces bajamos las tarifas al precio de la empresa privada. Entonces, no me puede decir que es mala gestión. Tenemos precios bajo tierra. Entonces, nosotros garantizamos a la ciudadanía que mantenemos esos servicios para que los tengan aquí en Castrillón y no tengan que trasladarse a otro municipio, pero a un precio razonable, a un precio al igual que el resto de la comarca. Y además, aquellas familias que no se las puedan, que no lo puedan pagar, les garantizamos que se lo vamos a bonificar, para que no quede nadie sin ese servicio. Y estamos hablando de spinning, de yoga, de aeróbic y de la escuela de música, que es lo mismo, vas a la escuela de música y ¿quién tiene música y movimiento 1 y 2, una clase de música por 11 euros al mes? Con la subida que proponemos ahora, que hasta ahora se estaba pagando 8 euros al mes. No, pero es mala gestión. Dígame usted a algún empresario o alguna empresaria que por 8 euros de una clase de música al mes, de 2 días a la semana. Entonces, no sé quién me está hablando. Y usted es el economista, y usted es el entendido. Claro, claro. Y ya le digo que la deuda pública no es la causante de la situación que tenemos ahora, es la deuda privada. La deuda privada y la deuda de la banca. Eso ha generado, dado que lo público se ha habido incrementado con muchos parados y ha tenido que salvar la deuda privada, se ha transformado la deuda privada en deuda pública. Entonces, no podemos ser ahora mismo los que saquemos las castañas del fuego. Yo creo que ya está bien también. Bien, vamos a pasar a la votación. Vamos a hacerla entonces, a ver si lo he entendido bien. Ustedes quieren en un bloque la ordenanza 304, 102 y 103, ¿no? Bien, pues vamos a hacer la votación de estas 3 ordenanzas. ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 6 PP y 1 no adscrito. ¿Votos en contra? 3 foro. Abstención ninguna. Ahora vamos con la ordenanza 403, reguladora del precio público por la prestación del servicio de apertura temprana de centros en los centros de educación primaria infantil. ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida, 3 PSOE y 1 adscrito. ¿Votos en contra? 6 PP y 3 foro. Bien, queda aprobada las ordenanzas de la siguiente manera. La 304, 102 y 103 queda aprobada por 18 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención. Y la ordenanza número 403 queda aprobada por 12 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones. ¿En contra se votó? Sí, 6 y 3, 9. En contra, en abstenciones 0, en contra 9, perdón. Eso es. Bien, siguiente punto, que yo creo que los hemos debatido ya todos, es el expediente 977/2012, modificación de ordenanzas del Patronato Municipal de Cultura para el año 2012. Previo dictamen de la Comisión Informativa, se propone al Pleno se adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza 406, reguladora del precio público por la prestación de servicios del Patronato de Actividades Culturales del Ayuntamiento de Castrillón. Propuesta de modificación incluida en el anexo 1 que obra en el expediente. Segundo, aprobar provisionalmente el texto refundido de la ordenanza
en el que se incluyen las modificaciones a las que se refiere el apartado primero, texto íntegro, que se incluye en el anexo 2 y que obra el expediente. Y tercero, someter a información pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, durante el plazo de 30 días, mediante exposición en el tablón y publicación oficial en el Boletín Oficial del Principado y en uno de los diarios de mayor difusión, plazo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 1 no adscrito. ¿Votos en contra? 6 PP y 3 Foro. Bien, queda aprobada por 12 votos a favor, ninguno en contra, perdón, ninguna abstención y 9 en contra. No. Vamos a ver. ¿Fue abstención? No hay abstención. Vamos a ver, 12 votos a favor. 9 en contra. Explicación de voto. Sí, ¿está? Sí. Sí. Vale. Bueno, sin afán de entrar en debate, pero sí quería hacer 2 o 3 precisiones. En primer lugar, voy Es a... explicación de voto, no es debate. Sí. Bueno, no debato y tampoco se me deja explicar el voto. No le he dicho eso, le he dicho que tenga Bien. en cuenta que es explicación de voto. Vale, pues explico el voto. Quiero decir, en primer lugar, decir que yo voy a hablar de las ordenanzas, como creo que estuve hablando antes. Yo creo que lo único que hablo aquí separar ordenanzas, de que las ordenanzas estaban relacionadas con la apertura temprana, del porcentaje que se subía a la apertura temprana de los desayunos, fui yo, pero bueno, parece ser que no se entendió así. En cualquier caso, en esta, en concreto, vamos a votar en contra por todas las razones esgrimidas anteriormente. Hoy hemos votado, efectivamente, como me apunta aquí mi compañero. Hemos votado en contra por todas las razones que hemos dicho anteriormente. Pero bueno, en relación a este plan de ajuste, quiero matizar efectivamente, y es otra de las razones, de que la subida en cultura está por encima de lo programado en el propio plan de ajuste por ustedes, que aprobaron PSOE, Izquierda Unida y Foro, hace pocos meses, en el sentido que se contemplaba el 25% de subida y suben la mayoría al 30%, incluso está por encima del 60%. Nos han dicho que eso es el suelo, después el techo puede ser cualquiera. Bien, yo solo digo lo que veo, ¿no? Que está programado el 25% y suben el 30%. No me abra debate, señor Quiñones, y explique su voto. Pero estoy explicando mi voto y las razones que llevan a este voto, si no, ¿qué tengo que decir? Pues ¿por qué ha votado que no? Pues estoy hablando. No, que si el otro dijo lo tal, ahora no es momento de respuesta. ¿Por qué ha votado no y punto? Es explicación de voto. Si vuelve a repetir que aquella señora o aquel portavoz dijo no sé qué y yo digo no sé qué o tal, me está usted reabriendo el debate. No, que yo estoy diciendo por qué está esto que se nos ha dicho, no creo que esté contradiciendo nada, que se nos ha dicho que era el suelo, el plan de ajuste, que por ahí, de ahí para encima, ¿no? Yo no estoy haciendo nada peyorativo, simplemente estoy explicando por qué, además de las razones generales, en este caso en particular, estoy explicando. Y finalmente quiero hacer constar, para acabar, que el problema de subir mucho los impuestos, los precios públicos y las tasas puede ser también lo que ha ocurrido, por ejemplo, los campamentos estos de verano, que hoy trae la noticia de la prensa, de que si se suben desmesuradamente y de forma abrupta, nosotros dijimos que se subieran progresivamente, lo que otros años era una aluvión de gente para inscribir a sus niños en el campamento se ha transformado en que se tiene que suspender el campamento. Entonces, en la gimnasia, en los deportes o en otras actividades, cuidado, quiero decir que si se pasa del gratis total a asumir un coste importante, esa actividad desaparece, bien, desaparece, parece que se asume que desaparece, pero bueno, si se hace a lo mejor de una forma más progresiva, pues no se corre ese riesgo. Ya, señor Quiñones, pero cuando lo planteamos de forma progresiva, poco a poco lo votan en contra también, porque lo han hecho desde octubre hasta hoy. Y lo acabamos de ver con esta subida, lo acabamos de ver y lo veremos ahora con las del Patronato de Deportes. Es que no se aclaran ustedes. Bien, siguiente punto. Expediente 978/2012, modificación de ordenanzas del Patronato Municipal de Deportes, año 2012. Previo dictamen de la Comisión Informativa, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente
la modificación de la ordenanza número 112, reguladora de la tasa por prestación de servicios en la piscina municipal, y la ordenanza 405, reguladora del precio público por la prestación de servicios en el Patronato Municipal de Deportes, propuestas de modificación incluidas en el anexo 1 que obran al expediente. Segundo, aprobar provisionalmente el texto refundido de las ordenanzas indicadas, en el que se incluyen las modificaciones a que se refiere el apartado primero, texto íntegro, que se incluye en el anexo 2 que obra en el expediente y que se añade al presente acuerdo. Tercero, someter a información pública el presente acuerdo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Administraciones Locales y el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, durante el plazo de 30 días, mediante exposición en el tablón de anuncios y publicaciones en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor difusión, durante cuyo plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Votos a favor. 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 1 no adscrito. Votos en contra, 6 PP, 3 for. La ordenanza queda aprobada por 12 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. Bien, vamos a hacer un breve receso. Es el expediente 671/2011, modificación de las normas para la selección de personal no permanente del Ayuntamiento de Castrillón y sus organismos autónomos. Previo dictamen de la Comisión Informativa, se propone al Pleno adoptar el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de las normas para la selección de personal no permanente del Ayuntamiento y sus organismos autónomos. ¿Y sigue apagado? ¿Hay alguno por ahí encendido? No, pero no se enciende esta luz. Este sí. Sí, sí. Apaga ese, a ver. Ahora. Bien, repito. Es el expediente 671/2001. Previo dictamen de la Comisión Informativa, se propone al Pleno adoptar el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de las normas para la selección del personal no permanente del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, por los motivos señalados en la parte expositiva, quedando la redacción de los mismos conforme a lo señalado en el anexo del presente acuerdo. Segundo, disponer la publicación del correspondiente anuncio en el BOPA, con el texto íntegro de las normas a efectos de presentación de posibles reclamaciones o sugerencias por un plazo de 30 días, entendiéndose definitivamente aprobado si éstas no se hubiesen presentado en el transcurso de dicho periodo. ¿Alguna intervención? Señora Barros. Buenas tardes a todos y todas. Esto, bueno, ya lo comentamos en la comisión. Yo, por resumir brevemente en qué consisten las bases de personal del Ayuntamiento. Hemos modificado puntos de cara a una mejor gestión y agilización de las mismas para no tener problemas en los servicios como estamos teniendo hasta ahora para cubrir bajas, sobre todo en 0 a 3. Algunos de los puntos básicos de las bolsas de empleo van a ser, por ejemplo, que en cualquier procedimiento selectivo que se haga, automáticamente va a quedar una bolsa de empleo para, en el caso de que se produzca una baja, poder tirar de ella. Creo que es algo que nos interesa a nosotros para nuestro funcionamiento y también a la gente que se presenta a las oposiciones. Luego, por ejemplo, otra de las medidas es que los miembros de las listas o bolsas de empleo pueden renunciar una sola vez al puesto como funcionario o interino de contratación temporal, manteniendo su orden en la lista. A partir de la primera renuncia, si se produjera una segunda, pasarían al final de los puestos de reserva. Otra de las medidas es que si tenemos 3 días sin respuesta,
se da por denegada la solicitud, porque entendemos que cuando una persona está pendiente de un puesto de trabajo y nosotros estamos pendientes de cubrir una baja, 3 días es más que suficiente para dar una respuesta. También se va a hacer llamamiento por escrito a las direcciones indicadas por los opositores, salvo que previa llamada telefónica el interesado manifieste expresamente su renuncia a la aceptación de contrato o nombramiento. Después hicimos dentro de estas normas unas normas específicas que van recogidas en el punto 8º referente a la gestión de bolsas de empleo de educación infantil. El motivo por el que la educación infantil va a tener un carácter diferente es que, mientras que en otros departamentos, aunque no es deseable esperar, podemos tener un mayor margen de espera, como acabo de decir, para poner el servicio en funcionamiento, en los casos de educación infantil estamos... El material, entre comillas, de trabajo son niños que van de los 0 a los 3 años, son bebés, por lo tanto, no podemos tener, por ejemplo, a 2 profesoras o a 2 monitoras a cargo de más niños de los que tiene establecidos por ratio, porque es materialmente imposible para ellas llevar a cabo el servicio. Y bueno, por otro lado, al ser niños tan pequeños, pues pueden pasar cosas graves. Luego, por ejemplo, aquí, como una de las novedades que metemos, es que para la cobertura de esta vacante, a partir de ahora lo que vamos a hacer, como se hace con otras bolsas de empleo y por otras administraciones, es publicar, cuando vez que se produzca una vacante, publicarlo en la página del ayuntamiento. Por internet. Tendrán que estar pendientes para solicitarlo. Lo solicitarán aquellas personas que estén en la bolsa interesadas y luego se va a respetar el baremo que tienen establecido por orden de puntuación. Por lo que os digo, para agilizar los trámites y para no tener que estar, por ejemplo, el personal del ayuntamiento colapsado llamando continuamente hasta que nos den una respuesta. Y bueno, básicamente son estas las principales novedades que se meten en el proceso selectivo. Lo hemos llevado a mesa negociadora. En la mesa negociadora no se ha planteado tampoco ningún problema con los sindicatos y por eso lo elevamos a propuesta de pleno. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 6 PP, 1 no adscrito. ¿Votos en contra? 3 for. Bien, queda aprobado por 18 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención. Explicación de voto. Sí, señor Quiñones. Nosotros hemos votado a favor porque consideramos que, que la normativa en general es positiva y si además no tiene ninguna objeción sindical, pues mucho mejor. Sin embargo, sabemos que hay una cuestión que, aunque obviamente no nos ha hecho cambiar nuestro sentido de voto, sí tiene su peculiaridad, ¿no? En general, en las administraciones públicas, a nivel del Principado, en educación, en sanidad, etcétera, las bolsas de empleo, los interinos que cuando cesan de un trabajo ocupan el puesto que le corresponde según puntuación en la lista, no pasan al último lugar. Sin embargo, aquí pasan al último lugar. Eso tiene sus beneficios y sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas son de que todo el mundo rotará, pero las desventajas son de que la gente que está primero en la lista, normalmente es el que alcanzó más puntuación, que es lógicamente la más preparada, y si coge experiencia, pues lógicamente tendrá más experiencia que otros que no estuvieron trabajando. Entonces, de todas maneras, en general consideramos que la normativa es positiva, pero que es una cuestión que podría estar sujeta a debate el que una persona que una vez que haya trabajado los 6 meses pase al último lugar y no al lugar que le correspondería por puntuación, como se hace habitualmente por ejemplo, en el Principado de Asturias, ¿no? Señora Barros, ¿no? Me había pedido, ¿no? Ah, vale, perdón. Bien. Siguiente punto, expediente 1253/1999. Felicitaciones y reconocimientos. Felicitación a 2 agentes de policía por su actuación en materia de violencia de género. La Concejalía Delegada de Interior propone al Pleno se adopte el siguiente acuerdo. Primero, felicitar públicamente a don Javier González Castellano y a don David Díez Evia por su ejemplar actuación policial en la localidad de Salinas el día 8 de febrero en materia de violencia de género.
Segundo, dar traslado al presente acuerdo a los interesados y al comisario jefe de Policía Local a los efectos oportunos. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Unanimidad. El punto queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto, expediente 1253/1999. Felicitaciones y reconocimientos. Felicitación por rescate a bañistas en la playa del Espartal de Salinas. Entendiendo como ejemplar la conducta de estos ciudadanos y considerándose digna de una mención especial, se propone al Pleno se adopte el siguiente acuerdo. Primero, felicitar públicamente a don Roberto Rodríguez Redondo, a don César Fernández Rodríguez y a don Eduardo González Mon, por su actuación cívica y modélica en el rescate de 3 bañistas el día 29 de mayo en la playa del Espartal de Salinas. Segundo, de ese traslado del acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. ¿Votos a favor? Unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto. Propuesta de apoyo a la resolución del 5º encuentro Castrillón Solidario. ¿No? Perdón. Sí, es que son. Expediente 1253/1999. Felicitaciones y reconocimientos. Felicitación por rescate a bañistas en playa del Espartal, Salinas. Entendiendo como ejemplar la conducta de este ciudadano y considerándose digna de una mención especial, se propone al Pleno se adopte el siguiente acuerdo. Primero, felicitar públicamente a don José González Evia por su actuación cívica y modélica en el rescate de 3 bañistas el día 30 de mayo de 2012 en la playa del Espartal de Salinas. Segundo, dar traslado de este acuerdo al interesado a los efectos oportunos. ¿Votos a favor? Unanimidad. El punto se aprueba por unanimidad. Ahora sí, propuesta de apoyo a la resolución del 5º encuentro Castrillón Solidario por los Derechos Humanos. El 5º encuentro Castrillón Solidario por los Derechos Humanos se cierra hoy 24 de junio en tiempos de cambios del solsticio de San Juan en Asturias, Inti Raymi en el mundo andino, Año Nuevo Mapuche. Precisamente hace un año recordamos cómo el dirigente mapuche Antonio Cadín participaba en el encuentro anterior y celebraba en Castrillón un año nuevo en una emotiva ceremonia junto al Baley. Este año, 5º encuentro, se quiere pronunciar en su clausura en contundente rechazo al golpe de Estado en Paraguay, de la misma forma que lo están rechazando la mayoría de los gobiernos de la región, el Parlacén, el Parlamento Latinoamericano, etc. De la misma manera, rechazamos la masacre producida por el histórico tema del despojo de tierras, una estrategia de la mafia de la soja, los terratenientes que acaparan el poder en la patria de Roa Bastos, utilizando estrategias como la militarización del país en contra de los campesinos y haciendo alianzas con las empresas de comunicación. Los partidos tradicionales y de derecha están violando los derechos del pueblo paraguayo. Recordamos que hace solo 3 años, un 28 de junio, se produjo otro golpe de Estado en Honduras. La respuesta europea fue de protesta débil e inmediata cobertura a los golpistas y no debemos permitir que de nuevo sea esa la postura antidemocrática del Gobierno español y de la Unión Europea. Lo que ha ocurrido en Honduras en estos años es un incremento récord de la represión y asesinatos de campesinos, de periodistas, de profesores, de la comunidad LGTB, de indígenas, etc. Y lo que ha estado ocurriendo en Paraguay en cuanto a represión, sobre todo el campo, puede ser solo un anuncio de lo que viene, si no logramos revertir el golpe de Estado con medidas eficaces como las que se propugnan, de no reconocer a los golpistas, de dejarlos fuera de UNASUR, de Mercosur y otras instancias significativas, como puede ser el rechazo a la compra de soja paraguaya para las vacas asturianas y españolas.
El quinto encuentro Castrillón Solidario por los Derechos Humanos, que ha estado centrado en la temática de la crisis y la sostenibilidad, quiere hacerse eco también del rechazo frontal a la economía verde, tal como se ha acordado en la Cumbre de los Pueblos de Río de Janeiro esta semana. Un rechazo basado en la perversidad del modelo capitalismo verde que trata de poner en la bolsa de valores, es decir, en la especulación financiera, toda la biomasa. Especular con el aire, el oxígeno, el CO2, el agua, la biodiversidad, es poner en manos de los mercaderes el futuro del planeta con el peligro de los que lo quiebran, lo mismo que han quebrado la propia economía de mercado, provocando crisis insuperables. Frente a ello, deben implementarse alternativas que tienen su base en el respeto a la naturaleza, enjuiciar y castigar a las corporaciones que destrozan el medio ambiente, favorecer la agroecología y las medidas que impulsen la soberanía alimentaria y llevar esas iniciativas también a las escuelas para, de modo pedagógico, favorecer la defensa de los bienes comunes, la Carta de la Tierra, los derechos de los pueblos indígenas, la desmilitarización de la sociedad y el protagonismo de las mujeres para cambiar la injusticia y la desigualdad. Piedras Blancas, a 24 de junio de 2012. ¿Alguna intervención? Señor Garrido. Sí, como bien sabéis, en la clausura del quinto encuentro solidario de Castrillón por los derechos humanos, esta resolución fue propuesta y elaborada por las ONGs presentes y asumida por todos los presentes en esa clausura. Me pidieron, como concejal delegado del área, que la transmitiera, lógicamente, al Pleno de Castrillón para que el Pleno de Castrillón, si lo ve bien, se adhiriera o asumiera o apoyara esta resolución. Yo no sé si procede, yo creo que sí que procede la votación, pero no es para aprobarla, lógicamente, ni para modificarla, porque no tenemos capacidad de modificación o añadir nada. Sí tenemos capacidad de, si entendemos por mayoría, adherirnos a ella y es lo que corresponde. Señor Tamargo. Bueno, nosotros con relación a esta propuesta estamos de acuerdo con ella. Lo que pasa es que nosotros estamos en contra de cualquier tipo de abuso venga de donde venga, de cualquier espectro político que nos manejemos. Y yo lo que he hecho en falta dentro de esta propuesta es que dentro de Latinoamérica existen otro tipo de abusos provenientes de otro tipo de ideología y, sin embargo, no se mencionan en el escrito. Por eso nosotros en este caso nos vamos a abstener, aun estando de acuerdo en lo que dice. Bien, votos a favor. 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 6 PP y 1 no adscrito. Votos en contra, abstenciones, 3 foro. Bien. Queda aprobado por 18 votos a favor, ninguna en contra y 3 abstenciones. Sí, explicación de voto. Sí. Bueno, el Partido Popular apoyó este manifiesto de las ONGs participantes en el quinto encuentro Castrillón Solidario, porque básicamente estamos con sus dos líneas fundamentales, que es promulgar la democracia, la verdadera democracia en los países y promulgar el progreso, que es respetuoso con el medio ambiente. Estamos de acuerdo. No con todos exactamente el texto, palabra por palabra, estaríamos con algunas discrepancias, pero en lo fundamental, en el objetivo fundamental, sí estamos de acuerdo. Sí también compartimos. Pero bueno, quiero decir, eso es una cuestión que está ahí y lo que dice aquí es cierto. Lo otro también lo es, aunque no está contemplado, el que efectivamente hay otros países que no son democráticos y que en los países latinoamericanos y que se podría hacer mención de ellos. El que no se haga, pues bueno, es un déficit del documento, pero en cualquier caso lo que se dice es asumible. Yo creo que no solo de Latinoamérica, sino de otros sitios también, ¿no? Ya, pero la resolución no es nuestra. Sí, señor Garrido, pero ya para finalizar, Debéis de entender que el debate no se debe de producir aquí. El debate debía haberse producido allí. Allí se intervino el que quiso y le pronunció. Posiblemente, si ustedes hubiesen participado en la clausura de ese encuentro y hubiesen dado estas objeciones, posiblemente fueran recogidas y hoy estarían en el documento. Es decir, allí todo el que quiso participó en el documento, se elaboró y ahí está. Es decir, el debate tenía que haber dado en la clausura del foro, no aquí. Bien.
Antes de comenzar con las mociones, me dice el señor secretario que se nos pasó leer la propuesta que solo venía al principio del orden del día, que no hay que votar, que es dar cuenta. Entonces, quiere hacer una lectura para que conste en el acta. Bien, de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 1087/10 de 3 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que regula la Junta de Seguridad, vistas las competencias que a la alcaldía le corresponde en materia de régimen local, he resuelto designar como representantes del Ayuntamiento de Castrillón en la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento a doña Ángela Ballina de la Noval, don José Luis Garrido Gómez, doña María del Carmen Barros Babarrio y doña Yasmina Triguero Estevez. Segundo, dar traslado a la presente resolución a los interesados. Bueno, estos son los miembros, pero como ustedes saben, siempre se invita a la oposición cuando hay una Junta de Seguridad que viene el delegado de Gobierno a participar en ella y así se va a seguir haciendo. ¿De acuerdo? Bien, siguiente punto, expediente 1089/2012, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Izquierda Unida, moción por el futuro de las comarcas mineras. ¿Algún portavoz quiere leerla? Señor Garrido. Bien, pues si la lee usted. Manuel Ángel Fernández Galán, portavoz municipal socialista, y José Luis Garrido Gómez, portavoz del Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. En nombre y representación de los mismos, asumimos la propuesta que nos transmite ACON España por el futuro de las comarcas mineras. Exposición de motivos. Que las comarcas mineras españolas vienen experimentando desde hace décadas un paulatino declive social, laboral y económico como consecuencia del ajuste sufrido en este tiempo por el sector del carbón, un deterioro entre cuyos efectos más evidentes destacan una acusada pérdida de población, el deterioro del mercado laboral y un debilitamiento generalizado de la actividad económica. Que los esfuerzos inversores realizados en las comarcas mineras para mejorar sus infraestructuras, su tejido empresarial y su entorno medioambiental, seriamente castigado por la actividad extractiva, han permitido abrir importantes expectativas de futuro en estos territorios, pero sin haber llegado a completar un proceso de regeneración y reactivación capaz de servir de alternativa a la actividad minera aún existente. Que los 7.000 empleados directivos y más de 14.000 indirectos e inducidos que en la actualidad dependen del sector carbonero en España son esenciales para preservar la cohesión social y la actividad económica de las comarcas mineras. La situación actual del sector del carbón atraviesa un momento complejo, condicionado al cumplimiento del Real Decreto de Garantía de Suministro y a la decisión europea número 787/2010 de 10 de diciembre, que condiciona las ayudas a la producción al cierre de las explotaciones mineras en el año 2018, creando en este momento una gran incertidumbre de futuro tanto para las empresas mineras como para los municipios mineros. Situación que se agrava en gran medida después de la decisión tomada por el Gobierno de España el 30 de diciembre de 2011, cuando el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto Ley de medidas urgentes de orden económico y social y de corrección del déficit público, apareciendo en las medidas de reducción del gasto la eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación del cese de la actividad minera del carbón. Los presupuestos generales del Estado, actualmente en trámite parlamentario, suponen condenar al olvido las cuencas mineras de este país, que ya de por sí castigadas por los efectos de la crisis, se verán abocadas a sufrir un recorte globales de más del 60% que afectan al mantenimiento del sector minero, 63% de recorte en las ayudas a la explotación minera y, como al futuro de las comarcas, 64% del recorte de infraestructuras, ayudas empresariales y a la formación. Por todo ello, el Ayuntamiento de Castrillón acuerda, primero, instar al Gobierno de la Nación al cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos y firmados en el Plan 98-2005 de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras y del Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras en todos sus parámetros de ayudas, producciones, empleo, recolocaciones y reactivación en sus diferentes parámetros, proyectos empresariales, proyectos de infraestructuras y formación. Segundo, solicitar un nuevo Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2013-2018,
negociado con los sindicatos mineros y la patronal del sector. Tercero, instar a los gobiernos autonómicos de Galicia, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León para que los senadores y diputados de sus partidos defiendan los intereses de las comarcas mineras, apoyando en el Senado y en el Congreso las enmiendas que modifiquen el PG, concretamente las que hacen referencia a los presupuestos IRCM. Cuarto, realizar las gestiones a su alcance ante el Gobierno de la Nación con la finalidad de lograr el mantenimiento del régimen de ayudas actualmente en vigor. Quinto, instar al Gobierno de España, al Congreso de Diputados y al Senado a que defiendan ante la Comunidad Económica Europea el mantenimiento de un régimen de ayudas al carbón que asegure la continuidad de un sector minero como eje vertebral que aún es para numerosos territorios desde un punto de vista económico y social. Sexto, remitir este acuerdo al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España y a las presidencias de las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Séptimo, trasladar a las organizaciones sindicales nuestro apoyo en sus planteamientos en defensa del mantenimiento del sector minero. Castellón, 21 de junio de 2012. Intervenciones. Señor Galán. Bueno, una pequeña intervención solamente para recordar la problemática que hay en las cuencas mineras, no de Asturias, sino de toda España. Como sabéis, hay un acuerdo firmado por el Ministerio de Industria con sindicatos mineros para destinar unas ayudas para hasta el año 2018. Este dinero lo dio la Comunidad Europea para el cierre de las minas. La Directiva Europea de 10 de diciembre impone un cese de ayudas al carbón hasta el 2018 con un ritmo descendiente, en que empezarían con 300 millones en el año 2011, con 226 en el año 2013, que sería una reducción del 25%, de 180 millones en el 2015, que sería un 40% de reducción, 120 millones, el 60% en el año 2016 y el 75% en el año 2017, que supondría 75 millones. Bueno, este acuerdo que había firmado, que estaba todo el mundo de acuerdo, el Partido Popular, por las circunstancias que fueran, rompió este acuerdo y hoy, al día de hoy, pues encontramos una problemática bastante importante que tendrá difícil solución si no cambia, ¿no? Porque las ayudas a las empresas se han reducido un 70% y las ayudas a las infraestructuras pendientes de pago se han reducido un 65%. Esperemos que tengan un poco conciencia todos en este pleno y ayudemos y apoyemos a los mineros de Asturias. Señor Tamargo. Bueno, nosotros vamos a apoyar esta moción, en principio porque nos parece correcta. Nosotros en su momento planteamos cuál era la problemática y los recortes que se habían producido con relación a Asturias en relación a los fondos mineros y nos congratula el hecho de saber que el nuevo Gobierno entrante apoya también esta moción y, lógicamente, la defiende. Señor Quiñones. Bien, el Partido Popular se va a abstener en esta moción. Se va a abstener valorando, por un lado, de que efectivamente la defensa del carbón, como de otros sectores industriales o mineros en este caso, es importante para mantener la actividad económica, pero no la vamos a apoyar por las siguientes cuestiones. Primero, se dice que estaba firmado. Firmado en este país estaba todo. Y en mayo del 2010 el Gobierno del Partido Socialista pues desmontó todos los acuerdos que habían en la función pública totalmente, acuerdos firmados con todos los funcionarios, personal laboral, etcétera, que son varios millones de personas. Hombre, vamos, es evidente. Se ha reducido a todos los sectores, firmados y no firmados. Entonces no entendemos muy bien por qué el sector de la minería, lo firmado es una cosa que no se puede tocar. Yo creo, y lo decía nuestra presidenta ayer, con razón, que efectivamente los mineros hay que reconocerles la penosidad del trabajo, hay que reconocerles su colaboración como sector primario, pero vamos, que exijan la subida del 2% cuando a todo el mundo se le está rebajando el sueldo, cuando no perdiendo el empleo, me parece excesivo. Los fondos, que son casi 700 millones que se hay contemplados en los presupuestos del Estado, son exactamente lo que realmente se gastó el año pasado. Si es que se quieren más fondos para subir el sueldo, pues nosotros no estamos de acuerdo. ¿Qué quiere que le diga?
Firmado o no firmado, porque firmado en este país lo tenía todo el mundo, desde el sector público hasta el sector privado. ¿Cuántos convenios están incumpliendo con acuerdo sindical, incluso a la baja? ¿Cuántos? ¿Así? ¿Así? No sé, el público me recuerda, ya insisto, que primero bajó los sueldos a los empleados públicos fue el señor Zapatero el 10 de mayo del 2010, de una forma sustancial. Y recientemente todavía, efectivamente, Esperanza Aguirre los bajó en Madrid, pero recientemente PSOE e Izquierda Unida en Andalucía, a todos los funcionarios públicos. Ahora mismo. ¿O es que según quien lo baje duele menos? ¿O es que según lo baje duele menos? Señor David, por favor, le ruego al público que guarde silencio, que no interrumpa al portavoz y cada uno que explique sus motivos en total libertad. Bien, por tanto, apoyo sí. Ahora, con racionalidad y sabiendo dónde estamos y en qué situación estamos, que estamos en una situación de emergencia nacional. Entonces, si se mantienen los fondos que realmente se gastaron el año pasado, pues creo que es una buena base de partida para la negociación, que el Gobierno está dispuesto a negociar hasta el 2018 los planes de la minería. Y no fue el PP precisamente quien firmó con la Comunidad Europea o con la Unión Europea la desaparición de las explotaciones mineras en 2018. Fue el señor Zapatero. ¿O no? ¿O estoy hablando de mentira? Eso está firmado por el señor Zapatero, reconocido públicamente y oficialmente, que quien firmó la desaparición de las explotaciones mineras en 2018 ha sido el señor Zapatero. Igual, quien no aportó los más de 800 millones de fondos mineros que están pendientes de años atrás fue el señor Zapatero. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Nosotros decimos, sí, apóyese a la minería como hay que apoyar a otros sectores, pero con racionalidad y sabiendo la situación en la que estamos. Lo que no se puede es blandir un papel que está firmado como un escudo inamovible, cuando todos los sectores, el que no bajó el salario, perdió el empleo. Y en la minería nadie pierde el empleo y todos van prejubilados a una edad bastante temprana y con buenas prejubilaciones. Es que las cosas hay que hablarlas como hay que hablarlas. Entonces, efectivamente, hay que apoyar a la minería, pero hay que decir las cosas como son, hay que negociar y hay que saber en qué sitio estamos. Lo que no se puede es decir, no, es que tengo firmado el 2%. Bueno, oiga, y todos los sectores tenían subidas del IPC contempladas y todo se vino abajo. ¿Por qué en unos sectores hay que respetarlo y en otros no hay que respetarlo? Entonces, muy bien que se apoya a la minería, pero con racionalidad, sabiendo en qué campo de juego estamos jugando. Entonces, nosotros, por una parte, no vamos a rechazar la moción de las comarcas mineras, porque estamos de acuerdo en que se negocie. De hecho, el ministro de Industria está ofertando todos los días negociar un plan hasta el 18, que, insisto, en el 18 se acaban las explotaciones mineras, como eso no se reconduzca, y quien lo firmó fue el Partido Socialista, y eso está ahí, aunque no les guste. Y quien no dio los fondos mineros fue el Partido Socialista, y eso está ahí, aunque no les guste. Y entonces hay que hacer las cosas, pero con racionalidad, insisto, y sabiendo en qué situación estamos. Señor Galán. Yo no sé si se entera lo que estoy hablando, porque usted no se entera de nada, por lo que veo, de nada. Estamos hablando del acuerdo que firmó la Comunidad Económica Europea con el Ministerio de Industria y los sindicatos, que es para el plan de financiación de las empresas de producción, para infraestructuras, para becas y para seguridad minera. Y eso está firmado y acordado hasta el año 2018. Pasa que ustedes, como no tienen dinero, como dice acusado Zapatero, de que no hay dinero, entonces lo cojan ustedes y lo meten para otro lado. Es un acuerdo firmado, además dinero de la Comunidad Económica Europea, no del Gobierno, de la Comunidad Económica Europea depositado. Señor Garrido. Yo creo que aquí no está un debate, es decir, la moción que presentamos no es para abrir un debate sobre todo el problema de la minería. Yo la leo y la releo y por ningún lado veo subidas de sueldos. Aquí se piden unas cosas muy concretas. Y aquí no, usted dirá lo que quiera, pero no habla de jubilaciones, prejubilaciones y subidas de sueldos. Aquí se habla que hay una realidad. Es decir, ustedes podrán votar a abstenerse, votar en contra, lo que ustedes crean convenientes, pero no se pueden escudar en acuerdos que se firmaron
en los sueldos, en que si cobra mucho, porque yo el otro día escuchaba a la ministra y sentía vergüenza ajena, porque decir que en este país un trabajador cobra mucho me parece, sobre todo hablando de sueldos de mineros y ganar cómo lo ganan y las enfermedades que tienen, me parece desde luego de pena y lamentable. No obstante, yo creo que aquí hay un problema real y no son los trabajadores, no son los 5 o 6.000 trabajadores que hay en la minería en las cuencas asturianas, no ese es el problema real, porque efectivamente su problema puede estar solucionado. Yo estoy convencido que aunque cerraran, irían todos prejubilados y con unos salarios medianamente dignos. No ese es el problema real. El problema real es todo lo que hay detrás de unas comarcas enteras. Es decir, ¿qué es lo que viene detrás? ¿Qué va a pasar con esas familias y sus hijos? ¿Dónde van a ir? Es decir, ahí hay que buscar una alternativa. Yo me acuerdo cuando se planteaba el cierre de Ensidesa, porque iba a potenciarse Altos Hornos de Sagunto, pues en Asturias hubo una movilización de 3 pares de narices en defensa de Ensidesa y afortunadamente, y gracias a aquella movilización, Ensidesa se mantuvo y lo que se cerró fue Altos Hornos de Sagunto, que estaba en aquel momento, era lo que aconsejaban el trabajo y que habían encargado a una empresa japonesa. Entonces, ese es el tema, es decir, ¿qué va a pasar con esa cuenca? ¿Qué va a pasar con esas 2 cuencas? En Asturias, luego en León habrá lo mismo y en otros sitios, ¿no? Entonces, hay un problema real, hay que dar una alternativa, no solo a los puestos de trabajo, sino a las comarcas enteras. Y es lo que se está pidiendo aquí, un nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, sus parámetros de ayudas, producciones, empleo, recolocaciones, se está admitiendo que pueden sobrar activos laborales, porque se habla de recolocaciones, reactivación en sus diferentes parámetros, proyectos empresariales, proyectos de infraestructuras y formación. Y, lógicamente, que se consensúe con las fuerzas correspondientes un nuevo Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón. Y luego, como nosotros no somos grandes productores de petróleo, sí quizá de energía en otros campos, como la eólica, etcétera, y quizá hidráulica, ¿no? Pero no de petróleo. Yo no entiendo muy bien cómo los políticos hoy día no han perdido lo que antaño se entendía como un sector estratégico, que era el carbón, ¿no? Yo creo que sigue siendo un sector estratégico, yo creo que hay que seguir potenciándolo. Y si tenemos a la señora Merkel de ejemplo en muchos temas, la señora Merkel está reabriendo ahora sus minas y yo creo que es una gran casualidad que precisamente en estos momentos los alemanes no están cerrando sus minas y no están reabriéndolas. Yo creo que, bueno, si tenemos que seguirlos en algún lado, sigamos en este ejemplo y esas cuencas hay que potenciarlas. Y sin olvidar el carbón que tenemos, que quizás sea más caro que el sudafricano, pero aquí están sacándolo personas mayores de 18 años y en Sudáfrica lo están sacando niños y mujeres sobreexplotadas y poco pagadas. Bien. Brevemente, ¿no? Muy breve. Mire, señor Galán, yo no sé de qué fuentes bebe usted, pero yo, todas las informaciones periodísticas, todavía ayer o anteayer oí al director general de Minas del Principado, al señor Villa, secretario general del SOMAFIA UGT, debates en el Parlamento regional, informaciones del Parlamento Europeo. Todo el mundo dice que hay que conseguir que se rompa el techo del cierre de las explotaciones mineras en 2018, que está pactado con la Comunidad Europea. Pues va usted y dice que es mentira. ¿O no lo entendí yo bien? No lo entendió bien. No lo entendió bien. Bueno, pues entonces es que yo a lo mejor estoy ofuscado de la duración del debate, ¿eh? Bien, entonces es que era así, como yo decía. Entonces, en cuanto a lo otro, yo me parece bien lo de las alternativas al empleo y cuántos millones se han metido en las cuencas mineras. De hecho, el entorno ha cambiado sustancialmente. Era un entorno degradado y es un entorno incluso apetecible. Pero ¿qué pasa? Que por lo que sea, tanto los jubilados, que están todos en Gijón, o la inmensa mayoría, como mucha de la gente que trabaja en polígonos industriales de las cuencas, como puede ser Riaño 1, Riaño 2, El Entrego, etcétera, no viven en las cuencas. A la gente no se le puede obligar, se le puede instar a que vaya a trabajar a un polígono industrial a las cuencas, pero no obligar a que resida en las cuencas. De hecho, la mayoría de esa gente vive en Oviedo, vive en Avilés, vive en Gijón, vive en Pola de Siero, porque son entornos que consideran más agradables, porque están cerca del mar, porque no están en un valle encajonado, aunque se haya recuperado medioambientalmente. Entonces hay que también tener un poco de sentido común y raciocinio.
Quiero decir, efectivamente, y además, gran parte de los fondos que no se utilizaron precisamente son los fondos dedicados a suelo industrial. Se implementaron los fondos destinados a polideportivos, reforma de fachadas, mejoras de ambientales, instalaciones deportivas, todo eso se cumplió, pero lo de suelo industrial, por problemas urbanísticos, problemas de orografía, etcétera, eso es lo que no se hizo, o por lo menos no se hizo en la medida que estaba previsto, porque sí polígonos industriales, y yo no es que vaya mucho por aquella zona, pero voy de vez en cuando, polígonos industriales hay. En el Valle del Nalón está Riaño 1, está Riaño 2, hay polígonos en el Entrego, etcétera, ¿no? Y están llenos de naves la mayoría, o sea que supongo que alguien trabajará allí. Pero lo que está claro es que mucha gente, yo trabajo en Oviedo y tengo gente que trabaja en Riaño 1 y en Riaño 2, pero que vive en Oviedo. Porque a la gente se le puede decir, oye, pues vas a trabajar allí porque tienes el empleo, pero no se le puede obligar a que resida donde no quiere. Entonces, efectivamente, el fijar a la población en esas zonas, pues probablemente sea difícil, a pesar de que se han recuperado mucho medioambientalmente. Entonces, bueno, efectivamente que se haga todo lo posible, pero en una región tan pequeña como esta, con unas comunicaciones que han mejorado y que en media hora se puede plantar uno en cualquier sitio, es muy difícil a veces pues decir a la gente dónde tiene que vivir. Y insisto, los que más salieron de las cuencas son los prejubilados de UNOSA, que están todos metidos en Gijón. Entonces, bueno, las cosas son así. Lo demás... Brevemente era, Sí, ya acabo, ya está. Brevemente era. Entonces, efectivamente, nosotros estamos porque se den alternativas a la minería, porque no creo que ningún padre quiera que el futuro de su hijo sea la minería. Se lo oí además al señor Villa muchas veces. Pero también hay que ser conscientes de que las cuencas son como son unos valles bastante angostos que no tienen mucha capacidad de liberar suelo industrial y de que la gente después vive donde quiere vivir. Entonces, póngase todos los medios, pero sabiendo que hay unos condicionantes también que pueden ser negativos en ese sentido. Señor, yo por terminar, vamos a ver, yo no sé de qué piensan y en la siguiente moción también se va a ver de qué vamos a vivir, porque la crisis solo consiste en recortar y así no se sale de una crisis, sino que hay que buscar recursos y futuro. Y aquí vamos cerrando lo poco que tenemos, lo poquito que tenemos. Y, señor mío, las cuencas, pues también hay gente que vive de las personas que trabajan en la mina, comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece muy bien que su jefe desde Madrid diga que andando, pero es que hasta Europa está diciendo que nadie apura hasta el año 2018 y que no hay por qué hacer esto. Hasta de Europa se lo están diciendo a su jefe. Entonces, yo creo que hay veces que hay que desobedecer a los jefes y defender los intereses que nosotros representamos y de nuestra gente. Porque por las mismas le podríamos decir al señor Soria que hay muchas bananas en Latinoamérica, que ¿por qué subvencionamos los plátanos? ¿No? ¿Qué es? Aquí unos sí y otros no, pero de lo poco que nos queda en Asturias, ¿vamos a permitir que se nos destruya? ¿De qué vamos a vivir en Asturias? ¿De polígonos industriales? Según usted, porque usted, toda su política son polígonos industriales. ¿Dónde está la industria y las empresas para establecerse? Si lo destruimos absolutamente todo. No es que no creamos cosas nuevas de futuro, de ingresos, de aumento del PIB, es que destruimos lo poco que tenemos. ¿Por qué? Y ya le digo, y se lo dijo el señor Garrido, qué casualidad que la señora Merkel empiece a reabrir sus minas. Qué casualidad. Votos a favor. 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 3 Foro, 1 no adscrito. Votos en contra. Abstenciones. 6 Partido Popular. Bien, la moción queda aprobada por 15 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones. Siguiente punto, expediente 1091/2012, Grupo Municipal Izquierda Unida, Grupo Municipal PSOE, moción para la adopción de acuerdos dirigidos a la recuperación del concepto de política industrial. Sí, la leo yo. ¿La lee usted, señor? Sí. En la primera fase de crisis económica que estamos padeciendo, Asturias percibió con menos intensidad sus consecuencias negativas por el peso que el sector industrial sigue teniendo en nuestra comunidad autónoma.
superior al que se da en el conjunto del Estado y similar al de la UE, que se vio respaldado por el aumento de las exportaciones. Sin embargo, el agravamiento de la situación ha traído una caída desde 2008 del 22% del empleo industrial. La participación en un 46,2% de los trabajadores de la industria en el total de los que están afectados por ERES y un descenso en la producción industrial en los primeros meses del presente año superior al 4%. La industria asturiana padece los mismos problemas que la del resto de España, derivados de una política económica que ha deprimido el consumo, amenaza las exportaciones, recorta la inversión en investigación, desarrollo e innovación y mantiene la restricción crediticia. Pero a ello suma las dificultades que resultan de los retrasos en la conclusión de las infraestructuras, la tarifa eléctrica y el aumento de las tarifas portuarias, a lo que de nuevo alienta planteamientos de deslocalización de las multinacionales más importantes presentes en Asturias. Obviamente, si además se empiezan a aplicar medidas como la posible instauración de nuevos peajes en autovías o la privatización del transporte ferroviario, en autopistas, o la privatización del transporte ferroviario de mercancías, los riesgos para nuestra industria se verían incrementados. Todo ello hace necesario la recuperación del concepto de política industrial, cuestionado primero y olvidado después en las últimas décadas. De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno de Castrillón la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Castrillón insta al Gobierno de Asturias a que se dirija al Gobierno de España demandando la elaboración de un plan industrial con participación de las comunidades autónomas con un horizonte temporal adecuado, que defina los sectores que revisten el carácter estratégicos y sobre los que se establezcan instrumentos de control público. Se comprometa con los sectores tradicionales como base para la presencia de los emergentes y establezca compromisos claros de inversión en investigación, desarrollo e innovación. Segundo, el Ayuntamiento de Castrillón insta al Gobierno de Asturias a que se dirija al Gobierno de España demandando la elaboración de un plan energético nacional en el que se contemple la participación del carbón autóctono y se definan los mecanismos de determinación de la tarifa eléctrica en términos que permitan superar la diferencia que está presente en la relación a la que abonan como media en la Unión Europea. Tercero, el Ayuntamiento de Castrillón insta al Gobierno de Asturias a que se dirija al Gobierno de España demandando la aprobación de un marco regulador de la presencia de las multinacionales en nuestro país y establezca cortapisas a los acuerdos de deslocalización. Cuarto, el Ayuntamiento de Castrillón insta al Gobierno de Asturias a elaborar un plan industrial para Asturias con contenidos parejos al demandado al Gobierno de España, elaborado con la participación de los agentes sociales. Quinto y último, el Ayuntamiento de Castrillón insta al Gobierno de Asturias a revisar el plan energético regional, acentuándose un compromiso con el carbón autóctono y analizando las inversiones pendientes. De la presente moción se dará traslado al presidente del Gobierno del Principado de Asturias, a los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias, a los sindicatos, comisiones obreras y UGT. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Unanimidad. La moción queda aprobada por unanimidad. Sí. Bien, el Partido Popular ha apoyado esta moción porque consideramos que los sectores industriales son sectores a desarrollar en nuestra región y especialmente en nuestra comarca, que es la comarca con más industrias y más multinacionales enclavadas en la misma en relación con otras comarcas de Asturias y probablemente del país. Quizás echamos en falta el que, además de los sectores emergentes, que establezca compromisos claros de inversión, investigación, desarrollo e innovación, habría que hablar de competitividad, porque querámoslo o no, nos guste más o menos, en el futuro, ya en el presente y en el inmediato pasado, el sector que no sea competitiva lo tiene muy negro, muy negro el que no sea competitivo. Y querámoslo o no, la economía está globalizada y la vuelta al proteccionismo y la autarquía no se espera. Y entonces yo creo que sería una buena inclusión el que también se considerara el concepto competitividad. Y en ese sentido, el que se contemple las tarifas eléctricas, el que se busque también una tarifa eléctrica, que yo soy consciente que efectivamente las multinacionales presionan y están presionando también a los sindicatos, a los trabajadores para conseguir una tarifa eléctrica
competitiva. Pero es que, a pesar de que sean muy malas, ellas compiten en el mundo, y si realmente tienen una tarifa mucho más competitiva en otros países y sus costes de producción dependen mucho de esa tarifa eléctrica, pues es normal que se planteen su deslocalización. Desde su punto de vista es de sentido común. Entonces, tenemos dos opciones: o encasquitarnos y decir que no queremos colaborar y no queremos tarifas eléctricas reducidas para ese tipo de empresas, y correr el riesgo serio de que se nos marchen, o tratar de asemejarnos a otros países y poner tarifas eléctricas competitivas, que, por cierto, tendríamos probablemente competitivas si nuestra dieta energética, y no voy a abrir ese debate porque es la hora que es, fuera más variada y contemplara todas las fuentes de energía, sobre todo las más competitivas y rentables, ¿no? Entonces, bien, nosotros hemos votado a favor porque, bueno, consideramos que en este caso la moción es asumible, y teniendo esas consideraciones, que, bueno, que no estaban en ella, pero que podrían incluirse en su momento, no tenemos ninguna objeción para apoyarla. Bien, yo le diría que lo que sí verdaderamente está globalizado son las pérdidas y privatizadas las ganancias, más bien. Señor Garrido. Le agradezco al Partido Popular y al resto de los grupos que hayan apoyado la moción. Yo nada más un matiz: el tema de competitividad a mí me da respigos, honradamente, y es cierto lo que está diciendo, pero no olvidemos que muchas de estas empresas fueron nacionales primero, otras recibieron subvenciones para instalarse, otras recibieron subvenciones para modificarse, otras recibieron subvenciones de muchos caracteres, ¿vale? Si vamos al tema de competitividad, me echo a temblar, porque lógicamente a continuación vendrán con los salarios. Y, lógicamente, van a darnos salarios pues del tipo de los chinos, del tipo de Sudáfrica. Sí, no tengo ningún problema en reconocerlo, pero China tiene 1.500 millones de habitantes, no 50 escasos. Entonces vendrán con precios del tercer mundo y dirán: vamos a marchar a instalarnos allí, porque allí los trabajadores cobran la mitad de lo que cobran los españoles. Y entonces no vamos a tener argumentos. No. Ellos han tenido unos beneficios porque se les han dado desde las arcas estatales, y, lógicamente, tienen que responder cuando vienen mal dadas, manteniendo el puesto de trabajo y manteniendo la industria. Bien, siguiente punto. Grupo Municipal Izquierda Unida, Grupo Municipal PSOE, moción municipal con motivo del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay. Sí, los portavoces de los grupos municipales de Izquierda Unida y el PSOE presentamos al Pleno de Castrillón la siguiente moción. Exposición de motivos. El 28 de junio de 1968 se sucedieron diversas revueltas en Stonewall, me parece que se pronuncia, Estados Unidos, para denuncia de la criminalización a la que estaban sometidas las personas LGTB en el país. Desde entonces, este día se conmemora con reivindicaciones que aún siguen en las pancartas, sin convertirse en políticas por parte de las instituciones. De esta manera, las organizaciones sociales, como todos los años por este día, celebran el llamado Orgullo LGTB, donde se concentran sus fuerzas en torno a las reivindicaciones, en muchos de los casos desatendidas por los poderes políticos. Las fobias hacia las expresiones de sexualidad consideradas diferentes, lejos de desaparecer, continúan habituando en las aulas, los hogares, los centros de ocio y el trabajo, e incluso las administraciones y servicios públicos. Mucho más en tiempos de crisis económica, donde los derechos de todas las personas, y especialmente las más estigmatizadas socialmente, se tambalean constantemente. De nuevo, este 28 de junio es necesario un apoyo explícito a las demandas y necesidades de la población LGTB. Es necesario un reconocimiento a todos aquellos actores sociales vinculados a las luchas sociales, por ser los y las máximas responsables de que ahora mismo existan ciertos derechos reconocidos a las personas LGTB, como también de la existencia de iniciativas municipales y o autonómicas que persigan representar un compromiso con la lucha colectiva por la igualdad y la libertad real de estas personas. Aunque se haya producido una modificación del Código Civil sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, o se hayan aprobado leyes como la llamada Ley de la Identidad de Género, queda mucho camino por recorrer, y así lo demuestran los movimientos sociales con sus luchas en las calles. Por todo ello, se eleva al Pleno de Castrillón los siguientes acuerdos: realizar una denuncia explícita contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, así como expresar un compromiso conciso de puesta en marcha de medidas para erradicar esta lacra social.
Solicitar al Gobierno que promueva la despatologización de las identidades transexuales e intersexuales sin que los derechos sexuales y sanitarios de estas personas se vean perjudicados. Apostar por la derogación del Concordato de 1953 y los acuerdos de 1979 con el Vaticano, así como por la salida de la asignatura de religión de las aulas. Expresar un compromiso real contra los recortes sociales, especialmente aquellos referidos a la prevención y el tratamiento del VIH, y sobre todo en el caso de las personas migrantes. Ello lleva, por consiguiente, a realizar una defensa real también de la sanidad pública, así como por su apuesta de universalización. Defender una educación pública, laica, de calidad y que atienda a la diversidad como requisito mínimo para crear un espacio educativo donde reinen los valores democráticos y de tolerancia. Contribuir, en base a las competencias adquiridas, a la lucha contra la precariedad laboral, especialmente entre los sectores más jóvenes. La precariedad en el empleo, flexibilidad, ausencia de contrato, etcétera, impide que las agresiones por discriminaciones sean detectadas y denunciadas. Colaborar activamente mediante políticas públicas en los términos en que esté previsto legalmente, en la defensa de la diversidad familiar, luchando contra cualquier tipo de discriminación que puedan sufrir las familias homoparentales, tanto simbólica como materialmente. Lo que conlleva también a una denuncia explícita del recurso de inconstitucionalidad impuesto por el Gobierno del Partido Popular sobre la reforma del Código Civil en materia de matrimonio entre las personas del mismo sexo. Apoyar de manera activa el asociacionismo LGTBI, especialmente entre la juventud, así como atender a sus demandas y propuestas de forma real y activa. De la presente moción será traslado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la Consejería de Política Social e Igualdad, al Movimiento Asociativo LGTB de la Comunidad Autónoma. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Perdón. Sí, señor Pozo. Garrido, el micro, por favor. Bueno, yo estaría de acuerdo con esta moción si se retirase el punto de la salida de la asignatura de religión de las aulas, porque considero que para defender una educación pública y crear un espacio educativo donde reinen los valores democráticos y de tolerancia, pues también tenemos que ser demócratas y tolerantes con las personas que quieran estudiar la asignatura de religión. Sí, señor Garrido. La moción es una moción tipo, como puede entender, nosotros la hemos asumido, no es de Izquierda Unida, ni mucho menos, ni del Partido Socialista tampoco, son una moción hecha por estos colectivos que nosotros hemos asumido y hemos traído aquí, por tanto yo no voy a ver nada. Entiendo que la asignatura de religión en las aulas, si se hace obligatoria, habría que darle la misma opción a todas las demás religiones. En el mismo contexto, es decir, habría que dar libertad a todos los ciudadanos que al que quiera dar cualquier tipo de religión en su colegio se la diese. Y yo no creo que las arcas del Estado tuviesen la capacidad económica para un crío, 2 o 5 críos en un colegio determinado quisieran dar otro tipo de religión, hubiese que contratar un profesor, etcétera, etcétera. Entonces, ya que somos un Estado confesional y laico, lo correcto es que el que quiera religión, hay otros sitios donde, lógicamente, acudir y recibir esa enseñanza. Y la tendrá que dar la religión o la confesión correspondiente y nunca desde las arcas del Estado. Porque ahora mismo aquí el sistema educativo viene de una historia y lógicamente llevará un tiempo ir cambiando eso, pero lógicamente la sociedad española poco a poco debemos de ir cambiando y impartiendo justicia a todos. Todos tenemos el mismo derecho, seamos cristianos, católicos, protestantes, testigos de Jehová, etcétera. Y todo el mundo tiene el mismo derecho a que se imparte religión a los católicos, se le imparten a testigos de Jehová, protestantes, etcétera, ¿no? Entonces, desde el Gobierno, yo creo que eso va a ser imposible de sostener, con lo cual la mejor solución es que la religión, el que la quiera estudiar, vaya donde lógicamente corresponden enseñarse. Sí, señor Quiñones. Bueno, yo no pensaba intervenir en aras a la brevedad y explicar solo el voto, pero bueno, como os han dicho unas cosas que después en la explicación de voto no se me va a dejar precisar, voy a intervenir. Nosotros, en primer lugar, nos vamos a abstener. Respetamos mucho el Día Internacional del Orgullo LGTBI, pero no compartimos algunas apreciaciones. Efectivamente, respetamos los derechos de todas las personas y creemos que no hay por qué discriminar y, de hecho, legalmente ahora mismo no parece que haya demasiadas discriminaciones. Otra cosa es socialmente, ¿no? Es una cuestión cultural que tendremos que ir tratando a medida que pasen los tiempos.
Pero hay dos cuestiones que nosotros no compartimos, por lo cual no podemos apoyar este manifiesto y por eso nos vamos a abstener. Que son, uno es el tema de la religión, que salió ahora a colación. Es decir, el tema de la religión, más allá de que cada uno tenga la opción que tenga, es un tema constitucional. Está recogido en la Constitución, que hay que proteger y a la religión, especialmente la católica, porque es la inmensamente mayoritaria. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sé que no les gusta a algunos, pero es la mayoritaria en este país. Entonces, está en la Constitución. Tiene un error. La Constitución contempla un Estado aconfesional, pero no laico. El Estado laico es el Estado francés. Este no es un Estado laico, es un Estado aconfesional. Mientras no se reforme la Constitución, esa es la situación. Hay que proteger y se tiene una consideración especial con la religión católica, y el Estado es aconfesional y no laico. La asignatura de religión está de una forma voluntaria. El que la quiere la coge y el que no, no la coge. No se le obliga a nadie. Y el resto de las confesiones, si alcanzan un determinado porcentaje de alumnos que la soliciten, se puede contemplar su impartición también en los centros escolares. Entonces, bueno, no sé por qué está hablando de fobias, que aquí hablan de fobias de todo tipo. Ahí está no sé cómo llamarlo, fobia a la religión católica, porque además a otras no parece, otras que además marginan claramente a la mujer, tal, parece que son religiones incluso progresistas, no lo sé, son cosas así como muy llamativas, ¿no? Bien, la situación es la que es, dentro de 50 años hablaremos, pero la situación es la que es. Silencio, por favor. O hablarán. O hablarán. Bien, entonces, por esas dos cuestiones, y después hay otra cuestión más política, ¿no? Se dice aquí, se cuestiona que el Partido Popular haya presentado un recurso de inconstitucional sobre el matrimonio homosexual. Pues eso está también en la Constitución. O también nos quieren quitar al Partido Popular el derecho a recurrir una cuestión que consideramos que no está ajustada a derecho. No porque nosotros quisiéramos quitar ningún derecho a las parejas que se quieran casar homosexuales, salvo el de adopción, que eso habría mucho que hablar, sino porque consideramos que el matrimonio, en esencia, es heterosexual. Las uniones de otro tipo pueden tener los mismos derechos, pero deberían de denominarse de otro tipo. Y eso es tan respetable, esa posición, como la suya. Tan respetable, es más, en la mayoría de los países, en la inmensa mayoría de los países, no tienen este matrimonio reconocido, pero en lo que los tienen, gran parte de ellos lo tienen discriminado en ese sentido. Quiero decir, entonces no se rasguen las vestiduras y tal. O sea que no comparten este criterio, pues muy bien, pero es un criterio tan legítimo y tan legal como cualquier otro. Es más, nosotros acatamos la ley, ahora mismo está vigente ese, pero en el momento que se pronuncie el Tribunal Constitucional también lo acataremos. Si el Constitucional dice que la ley está perfecta, pues perfecta está. Y el Partido Popular no variará un apéndice. Si el Tribunal Constitucional dice otra cosa, pues habrá que todos atenerse a eso y punto. Entonces no sé por qué para unas cosas se es tan liberal y tan democrático y para otras cosas, bien el Partido Popular o bien la religión católica, pues se le quiere casi llevar a las catapumbas, ¿no? Bueno, señor Quiñones, liberales son ustedes o neoliberales, como lo quieran llamar. Vamos a ver, yo no voy a entrar en el debate de las peras y las manzanas, porque no. Pero sí me gustaría dejar una reflexión, porque aquí mucho decir usted y mucho hablar, pero la Iglesia no respeta la homosexualidad y lo estamos viendo todos los días en declaraciones de obispos y en denuncias que hay. Y todavía, no como Fidel Castro, no le apunte, no el apuntador que calle un poco, hombre. Y vamos a ver, no, porque aquí no salió Fidel Castro ni estamos hablando de Cuba. Este compañero suyo, que es el portavoz, ha hecho mención a que la Iglesia, etcétera, etcétera. La Iglesia no respeta la homosexualidad y lo está demostrando todos los días, atacando a los homosexuales en sus sermones, en sus discursos, y todavía lo vimos en Semana Santa, el escándalo que se armó en aquella homilia. Por lo tanto, la Iglesia tampoco está respetando la libertad individual de cada persona en su sexualidad. No lo está haciendo. Y eso, lo mismo que usted dice, cuando toque se debatirá, igual que otras religiones no respetan a la mujer
o no respetan otras cosas. Cada uno con sus errores, señor Quiñones. Y la Iglesia está cometiendo uno. Pero es que la Iglesia tampoco a las mujeres nos pone en un altar, ¿eh? Somos el mal, también acuérdese. Por lo tanto, si alguien pide respeto, lo primero que tiene que hacer es respetar a los demás y respetar su libertad. Y no querer imponer un modelo de sociedad, un modelo de matrimonio y un modelo de familia, porque la sociedad es muy plural y cada día lo va a ser más. Entonces, tanto de derecho tienen los unos como los otros. Y el que quiera ser cristiano y tener esos valores, me parece muy bien que lo sea, pero que ellos no impidan el derecho de los demás, ni los pongan verdes por serlo. Simplemente es una reflexión que hago y no quiero entrar en debate, pero también es así, ¿eh? Yo creo que... Pero 2 segundos, ¿eh? Es para aclarar algunas cosas. Para darle la razón, efectivamente, somos un Estado confesional no laico, está claro, fue un lapsus. Efectivamente, la Iglesia Católica en España es mayoritaria, faltaría más, eso nadie lo pone en duda, ni mucho menos, pero usted sabe perfectamente que ante la ley todos los españoles somos iguales, eso también lo dice la Constitución, todos tenemos el mismo derecho, y las leyes nunca se hacen para una mayoría en perjuicio de la minoría, es decir, no se pueden conculcar los derechos de la minoría. Es decir, no se hace, una ley no se hace para si hay 20 personas, tiene derecho a esa ley, si es una persona sola, no. No existe ninguna ley en ese sentido. Por lo tanto, todo ciudadano, si en los colegios la asignatura de religión católica es libre, para el que quiera asumirla, la misma libertad debe dárselas a todos. Eso es correcto. Pero como yo entiendo que desde esta sociedad sería imposible de mantener eso, lo más lógico y normal sería que la asignatura no se diera en los colegios. Esa asignatura se diese en las iglesias donde cada uno quisiera acudir a ello. Eso sería lo correcto desde el punto de vista del Estado, nada más. Bien, votos a favor. 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 1 no adscrito. Votos en contra, abstenciones, 6 Partido Popular, 3 Foro. La moción queda aprobada por 12 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones. Señor Garrido, aquí quería intervenir usted, ¿no? Sí, la siguiente moción que teníamos propuesta como Grupo Municipal de Izquierda Unida era en relación a cubrir la vacante de enfermería en la plaza en pediatría en el ambulatorio de Castrillón. Vamos a retirar esta moción del orden del día porque precisamente hoy mismo por la mañana el consejero habló con la alcaldía en el sentido de que le diésemos más tiempo para poder... el consejero nos pide que le demos más tiempo, un margen de maniobra para intentar solucionar el tema, habida cuenta que acaban prácticamente de tomar posesión y que garantizan la calidad asistencial de los niños y niñas de Castrillón. Bien, nosotros en ese margen de confianza, vamos a llamarlo así, en ese margen de que acaban prácticamente de tomar tierra, les vamos a dar un mes, retiramos la moción y les vamos a dar, si me permiten los señores del Partido Popular, les vamos a dar un margen de un mes de confianza y nos comprometemos a que si no cubren la plaza, en el pleno del mes de julio volveremos a traer la misma moción. Sí, señor Casares. Buenas tardes. Es una puntualización simplemente. Se podría retirar la moción, no decimos que no, pero vamos, no estamos de acuerdo en absoluto en este planteamiento porque ustedes en la misma moción ya hablan de unos números que efectivamente están ahí, que son reales, que son desorbitados del todo. Entonces, no vamos a instar ahora mismo a que se cubra la plaza, pero por lo menos por una persona interina sí. Entonces, yo instaría que desde este momento por lo menos se cubra con una interinidad. Posteriormente ya se valorará, pero Bueno, vamos a ver, la moción es de Izquierda Unida y el portavoz la va a retirar. Yo creo que a toda persona hay que dar un margen de confianza, sobre todo recién empezado en un gobierno. Se nos pide un mes y se ha dicho que de no obtener un resultado satisfactorio volvería la moción a pleno. Yo la urgencia suya, yo a lo mejor la comparto más, porque yo defiendo más la sanidad pública de lo que parece que la defiende el PP. Y a las pruebas me remito en la política nacional que se lleva de recortes de la sanidad pública, la que se lleva en sus comunidades.
véase donde gobierna la señora Cospedal o la señora Aguirre. Por lo tanto, sean ustedes un poco coherentes, porque están haciendo lo que están haciendo con la sanidad pública. Entonces, no me vale que aquí sean los adalides, defensores de la sanidad pública en Asturias porque no gobiernan y al mismo tiempo estén amparando y defendiendo la política que están ustedes haciendo en otras comunidades y a nivel estatal. Por lo tanto, la moción es de Izquierda Unida, la vamos a retirar y nos parece que la petición hay que intentar la negociación y hay que intentar que salga para adelante. Lo vamos a hacer, vamos a dar el margen de confianza de un mes y si no, en el pleno de julio aquí tienen ustedes la moción, no lo duden otra vez. Bien, pasamos al siguiente punto, resoluciones, dar cuenta. ¿Alguna resolución? ¿Ningún grupo? No. Siguiente punto, control de órganos de gobierno, ruegos y preguntas. ¿Ninguna? Señor Casares. Es simplemente hacer un ruego de que nos gustaría que se hiciera llegar nuestra felicitación al Club Deportivo Raíces por el ascenso que tuvo a Primera Regional y al mismo tiempo hacerlo extensible al Colegio Maestro José Luis García Rodríguez, cuyo equipo Benjamín parece ser que quedó campeón de Asturias en los Juegos del Principado. Simplemente era eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, aquí dice ruegos y preguntas, sin embargo lo mío es una ocurrencia. No me sorprende, ¿eh? No me sorprende nada. Y como tal lo voy a plantear como ruego, pero es que surgió al hilo de que daros cuenta que hoy teníamos 1, 2, 3 puntos que eran felicitaciones a diferentes ciudadanos, unos policías, otros ciudadanos de a pie, por diversas actuaciones en beneficio de la comunidad. Y nuestro compañero Casares acaba de ampliar las felicitaciones por 2 equipos que han tenido éxitos deportivos. Y yo el ruego es de que a veces nos enteramos de las cosas y las felicitamos, pero muy a menudo hay estudiantes brillantes, investigadores, que son de Castrillón y que no nos enteramos de la gran labor que están haciendo, músicos de todo tipo y otras personalidades que se han distinguido pues simplemente en temas de, no sé, ayuda a los semejantes en general. Yo creo, no sé dónde ni en qué fuente había que beber, pero se me ocurre, de ahí lo de ocurrencia, que habría que ir pensando, somos el 7º, 8º municipio de Asturias, en todos los sentidos, en tener un reglamento de honores para, en un momento determinado, tener regulado de alguna medida a quién felicitar, a quién no, a quién nombrar hijo adoptivo, conceder la medalla del no sé qué del municipio, en fin, para valorar a aquellas personas del municipio que se hayan distinguido en algún aspecto en beneficio de la sociedad. Ruego que dejo por ahí para quien corresponda se lo vaya estudiando. Vale, me parece muy bien, tomamos nota, pero yo sí me gustaría aclararle al señor Casares que el Club Deportivo quería una recepción, supongo que lo verían en el periódico, con la alcaldía. Fueron recibidos simplemente por la alcaldía, ningún más concejal más de gobierno ni nada, porque la petición era estricta a la alcaldía. Como verían ustedes, no estaba ni el teniente alcalde. Entonces se les hizo aquí una recepción, se les entregó un trofeo y se les felicitó y demás. Y el otro club, pues desde luego que también tenemos que hacerlo. No han pedido ser recibidos, pero bueno, se les enviará la felicitación como se merecen y como nos presta también a nosotros, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Como es un pleno ordinario, levantamos la sesión y si alguien del público quiere preguntar algo.